Bueno, entonces les hablaba del Cías Martán Góngora, lo importante, ¿no? Estaba terminando de leer un poema Tiempos de Gesta, lastimosamente se cortó, pero no puedo terminar a el Cías sin terminar de leer su poema, por respeto a él, ¿no? Eh, ya estaba por terminar de leer, lo voy a leer nuevamente para que degusten la palabra que es tan importante, porque es una voz de denuncia, pero también es una voz como telúrica, es una voz que mezcla muchas cosas, por eso lo escogí al CIAS dentro de esta charla sobre un poquito sobre la tradición de la poesía nariñense. Retomo Tiempos de Gesta porque me parece hermoso y por respeto al autor pues no puedo dejarlo cortado. Entonces les pido el favor que paciencia, los que ya escucharon lo voy a retomar. Del Cías Martán Góngora, Tiempos de Gesta. ¿Quién cantará a los héroes anónimos que fueron tras el héroe por los Andes? A los indios de cobre itinerante, casi un ejército de matas de maíz, que el verano dispuso en orden de combate, mientras el encomendero vedaba el diálogo entre niebla de rabia y de tabaco. ¿Quién hablará de los negros esclavos, fugados de las minas y plantíos con sus machetes en alto, todavía húmedos de savia, y nombrará cada uno antes del acto de darse por el sueño blanco de la libertad de sus amos? La tropa de mestizos, de mulatos y zambos cruzó ríos y escalopar hasta consumirse en el anónimo holocausto. Nadie recuerda la turba famélica de mujeres que marchaban en pos de los soldados, así como la sombra sigue el cuerpo y el eco va detrás de la voz con vocación de cántico. Ninguno aparece en el orden del día, ni en la distribución de medallas y grados. Ninguno llegó, jinete sobre su asno, al dintel del anacrónico palacio. Los cálidos despojos y desnudos se mezclaron con la tierra del campo. No hay promontorio de la cima o el llano que no esté sembrado de huesos innombrables. Hago una pausa ante el inconmensurable osario y pido un minuto de amor por los anónimos hermanos que con sus lanzas y machetes nos liberaron. Hermoso poema este, ¿no? De denuncia del Cías Martán. Claro, pues ahí en el Cías obedece la voz ancestral suya, ¿no? La voz del negro, la voz del indio, la voz del mestizo, del sambo, ¿no? Entonces vemos que ahí hay un canto de denuncia sobre cómo ha sido la formación de la patria, ¿no? Sin mencionar la patria, sin hablar de historia, nos está hablando de cómo ha sido el, sobre todo la perspectiva que ha tenido el hombre de dominio sobre el dominado, ¿no? Hablando en términos hegelianos sobre la dialéctica. Entonces aquí el Cías en ese poema muestra un poco, ¿no? También creo que su experiencia en tierra, él nacido en Guapi, pues, pero educado en tierra de blancos y de élites como Popayán, pues también es un poco mostrar cómo ha sido su raigambre, su formación y de qué ha bebido él, ¿no? Eh, Continuando con esta tradición, no quiero extenderme mucho, me da pena, y no me había dado cuenta que ya pasó más de una hora, pero no quiero dejar de leer algunos poetas que yo había escogido, ¿no? Que considero marcan parte del canon de la literatura nariñense y nacional actual. Eh, Quedo en deuda con ustedes porque sí quiero hacer un programa de los poetas del Pacífico. Lo voy a hacer, cuadraremos con Mario Cepeda, el director de Página 10. Ahora retomé únicamente lo de la sierra, el CIAS es como un gozne entre lo uno y lo otro, así lo veo yo, pero en un programa posterior leeremos con mucho agrado de pronto la poesía del Pacífico, entre otras, pues la voz de Jenny Tenorio que me está escuchando, ¿no? Y de Mari y Romo Grueso y de Banín y bueno, otros poetas, ¿no? Que están haciendo cosas maravillosas. Eh, Quiero terminar con dos poetas que considero también están marcando una pauta en cómo se está escribiendo en el departamento de Nariño. Pues la poesía no tiene fronteras, ¿no? La poesía es la poesía, es universal, pero pero sí, pues digamos que bebe de unas fuentes y bebe de unas tierras y bebe de unas tradiciones. Entonces aquí
pues se bebe de la tradición del sur-sur, de Nariño. Entonces ya hablamos de Florentino Bustos, hablamos de Aurelio Arturo, del Cías, y uno de los poetas que además pues es nuestro amigo y nuestro hermano, Julio César Goyes, ¿no? Julio César Goyes tiene una poesía que es una poesía muy trabajada, muy elaborada. Cada palabra de él está puesta, ¿no? Digamos, claro, está transido de la pasión del poeta y es un poietes en ese sentido, pues está, cuando uno escribe la poesía, no se explica a veces cómo se escribe, pero también hay la detención, ¿no? En el escrito. Julio César Goyes, pues en sus poemas uno ve que hay un trabajo de filigrana. Él hila, pero es filigrana lo que está hilando, ¿no? Entonces hay detención en lo que se dice, hay detención en el pensamiento poético de Julio César Goyes. Julio César Goyes además pues es cineasta y ha escrito múltiples ensayos sobre cine y medios y comunicación porque es doctor en imagen y comunicación. Pero su formación es de filósofo y es un poeta, ¿no? Que ha escrito desde la juventud. Ha ganado múltiples premios y muchos libros, ¿no? El rumor de la otra orilla, bueno, el Quinde y los geranios, si no estoy mal. Y yo quiero leerles dos poemas de su última publicación, que es este: Pausada percusión y otras memorias, que lo publica la colección galáctica que dirige nuestro buen amigo Vladimir Uzcategui en Pasto. Es una colección muy bella, en un formato muy lindo. Los libros tienen que ser también sobre todo en la poesía. Yo considero que el libro tiene que ser un objeto de encanto, ¿no? Y esto lo logra. No es publicar por publicar, porque pues para eso cojo un PDF y lo leo o lo publico en mi impresora. El libro también hace juego con la estética y Vladimir en Galáctica, en esta colección, está haciendo un trabajo muy bonito. Son libros en pequeño formato y también está haciendo una selección de poetas, pues digamos que del gusto obviamente del editor, pero también del gusto de muchos lectores, como no, pues Julio César Goyes, nuestro amigo, nuestro hermano. Este poemario, Pausada percusión y otras memorias, me sorprende porque también Julio César Goyes pues es muy amigo nuestro, ¿no? Es nuestro hermano y hablamos de muchas cosas. Y también Julio César Goyes es uno de los encantados con el Pacífico. Él tiene familia que es negra, de Tumaco, de Barbacoas, tengo entendido. Entonces también Julio Goyes me contaba cómo cuando era niño llegaba un tío que era negro, pues nosotros somos indios, y tener un tío negro y que llegaba a su casa y le contaba, ¿no?, las historias del mar, las historias de los negros y de las negras, y el erotismo y las danzas y el cununo. Entonces Julio Goyes en este poema quizá es donde más muestra esa faceta de su herencia negra, ¿no? Porque los otros poemas son muy andinos, muy telúricos, nubes verdes. Este aquí es más de potrillo y de estero. Entonces Julio César Goyes me encanta porque además, pues como les digo, es un poeta de filigrana, escribe con la filigrana, y leerlo como él vuela, cómo navega, entonces es interesante, me ha llamado mucho la atención. Voy a leerles unos poemas de Julio César Goyes, Pausada percusión y otras memorias. Vienen desde lejos los caballos de la noche, relámpagos en el espejo de sus ojos, crines goteando en las vasijas del silencio. Inmemorial la ciudad corta la percusión en múltiples galopes. Soy el caballo manchado de sueño que ansía el chasquido de la playa, el aliento sincopado que canta clandestino entre las olas. Entonces, se dan cuenta como hay un juego, ¿no? Hay, bueno, Aurelio Arturo, ¿no? Ahí los caballos. Julio Goya está muy influenciado por esos caballos de Aurelio Arturo, ¿no? En las noches mestizas que subían de la hierba jóvenes caballos, sombras curvas brillantes estremecían la tierra con cascos de bronce. Aquí también el caballo está presente, pero es el caballo que ansía el mar, ¿no? Que ansía correr por las playas del Morro de pronto. Interesante esta poesía de Goyes, transida de lo negro y transida del territorio del Pacífico. ¿Dónde suenan los tambores y en qué sitio? Vienen desde adentro los cascos sonoros y en estampida alcanzan lejanía. Las palabras trazan viejas carabelas y ojos que la piel del maple escuece,
dioses, retazos, goces. Soy el detritus de la memoria arrojado en la arena. Soy el batá retornando el toque del poema a la repetida promesa del insomnio. Vienen y se van. Los cununos hablan en currulao, desbordan la mirada en la blancura de la arena, y no hay más negrura que los cascos que migran a esta página, ni amapola tiñéndose de sangre que la historia. Una pausada percusión crece en el mar y termina de ondular en la montaña. Así retumba la infancia que baña noches y noches esta noche. Los geranios amados por el colibrí yacen destrozados por el balón del tiempo, y la jauría así vuelven los timbales y la madrugada florece. Soy el olor del café mientras insiste el timbre del teléfono y la doble cerradura que cuida mis sombras. En otra parte, los tambores están en otra parte, masculla el sambo que aparta la sonrisa del mestizo. En ninguna reclama la mulata que pinta sus labios desalojando la penumbra de su endiosado cuerpo. Están en otra parte. ¿Alguien lo sabe? Sesga es la mirada, la verdad esquiva. Un nocturno jaguar es delatado por los tambores del barrio. Yo soy el inaccesible colibrí que no puede olvidar el vuelo. Se dan cuenta aquí en Julio Goyes como en el CIAS, aunque en Julio Goyes está más marcada, ¿no? ese deseo de lo negro y de lo indio, de lo mestizo, de lo sambo, como el cununo, ¿no? El cununo y la guitarra andina están ahí presentes. Entonces es la evocación de esa negrería que Julio Goyes no la tiene ahí en su sangre, la tiene en la médula de sus huesos. Entonces, interesante este poemario, a mí me gustó muchísimo. Son cortos, ¿no? Son poemas cortos, pero de una filigrana bellísima, en donde la sierra y la costa se encuentran, ¿no? El cununo, el sonido de los tambores, es tan diferente el sonido de los tambores del Pacífico y el andino. Entonces ahí hay un encuentro, ¿no? Es de pronto un poco el encuentro que quiere ser reencuentro también, ¿no? No de distanciamiento, no de diferencia, sino de hermanamiento en la raza cósmica, como decía Vasconcelos, de un encuentro del uno con lo otro. Entonces me parece interesante. Y ya para terminar, he seleccionado también otro de los poetas ipialeños, nariñense, que está marcando también un hito dentro de la escritura. Es un poeta también pausado, un poeta reposado en la palabra en el buen sentido del término, también filósofo de formación, digamos que tiene algo característico, y es que es fotógrafo. Entonces, claro, la fotografía le permite a él hacer close-ups del espacio, y su palabra está transida de las imágenes, ¿no? Interesante, es un poeta que yo lo leo frecuentemente, me gusta cómo está escribiendo, me gusta, y sé que forma parte ya de la tradición de la literatura del sur de Colombia, ¿no? Así como Florentino Bustos, Aurelio Arturo, Elías Martán, Julio César Goyes, muchos otros, ¿no? Luis Ramón López, muchos poetas, pues es innumerable el número, de poder nombrarlos es difícil, pero pues he querido seleccionar de este poeta que les estoy hablando, que es mi amigo, que es el poeta Henry Manrique. La calle de Babel, ¿no? Uno de sus libros, con esa fotografía bellísima, porque esa fotografía son los pies de los danzantes de Males, parecen, ¿no? Los danzantes de Males es Córdoba, y es también, mire qué curioso, ¿no? Son los goznes, los puntos de frontera. Así como Julio Goyes y Elías Martán están entre la frontera de lo que es lo negro y lo blanco, o la sierra y el Pacífico, así como Florentino Bustos es el poeta de la tradición, pero que vivió también en toda la modernidad, porque muere en el 71, ¿no? Sin renunciar al romanticismo. Y como Henry Manrique también, pues, en la fotografía caigo en cuenta, ¿no? Es un fotógrafo. Entonces, ¿cómo es el punto de encuentro entre lo que es los Andes y ya el oriente
de Nariño, que son los sucumbíos, ¿no? El Putumayo. Pero no, pero pues su poesía es universal. Julio Goy, disculpen, Henry Manrique, un poeta universal de una trascendencia, yo creo que su palabra está marcando, ¿no? Marcando pautas en los escritores. Además es profesor, entonces qué hermoso, porque tiene un taller de escritores en el colegio, en el Instituto Educativo Ciudad Ipiales, donde me invitó alguna vez y pudimos hablar con los muchachos del taller, ¿no? Interesante ver cómo esos niños de primero bachillerato hasta sexto tienen su profesor que los está guiando, ¿no? Y además pues bonito porque es un profesor que es poeta. Entonces eso creo que marca. No es el profesor que habla de la literatura como un modo de vida para subsistir, sino como un modo de vida asimilada para existir, en el sentido de sentirse en el Dasein, como decía Habermas, ¿no? En el mundo, puesto en el mundo, y eso lo logra Henry Manrique con su palabra. Y Enrique, voy a leer dos poemas de él, de este libro, La calle de Babel, por la Cofradía de Coyotes en México. Henry Manrique es de Ipiales, mi amigo, mi hermano, a quien envío un gran saludo. También los caminos. Más allá del huerto se estiraba el bosque, fundido de espinas y hojas secas. Allá los ecos chocaban contra los troncos, reiterando la alegría que se extendía como una vida recién inaugurada. ¿Qué voz buscábamos en la espesura? ¿Quién se deslizaba por las hojas descomunales buscando cuevas? ¿Quién se aferraba al rocío de la mañana, de todo el día? ¿Quién esperaba los ocasos para volver a casa? De nuestros labios se desprendían los caminos. Eran de arcilla, de tierra era el camino. El camino era un remolino hecho de polvo. Con un cielo ennubecido era bueno retardarse, para luego dejarse conducir por los senderos que ofrecía la rosa de los vientos. Este poema, ¿no? No sé, yo encuentro eso. Claro, los que somos dipiales podemos entender un poco, ¿no? Lo que es donde se crió de pronto Henry Manrique, en el barrio del Centenario, con las cuevas, ¿no? Con la arena, una parte como algo medio desértica, ¿no? Y bonito cuando uno salía a jugar a esas cuevas y se perdía y claro, pasaba todo el día y uno en una cueva, ¿no? Interesante también los caminos de Julio, de mi gran amigo Henry Manrique. Y yo escribí hace algún tiempo un poema, lastimosamente no lo encontré, no lo tengo impreso, pero Henry Manrique me da una respuesta, ¿no? Es un poema que primera vez que lo leo en público, él me lo envió y tuvo la gentileza de publicarlo en este libro. Era un poema donde yo hablaba del tedio, de esos días que uno pues no quiere hacer nada, que se siente aburrido, el tedio, uno es tedio. Y Henry Manrique da una respuesta, ¿no? Entonces el poema se llama Respuesta al tedio de Mauricio. Sé que el tedio es un cansancio, un no querer ser o estar en una ciudad que se destila en calles, heridas abrumadoramente largas. Entonces la esquina es matemática aburrida, que se incrusta en los placeres. Esto nos enseña a subir y a bajar, es decir, a ubicar un horizonte, siempre, siempre inalcanzable como el cielo que está más allá de las terrazas. En esas circunstancias, el tedio también puede ser una nostalgia de pretérita mirada. Mirada de una memoria triste que se aferra a una pequeña aldea donde empezó la vida. Pero el tedio con sus angustias nos puede redimir también de algún abandono. De algún modo puede perdonar la ausencia. De algún modo puede reconstruir caminos. Puede encontrar desandando huellas la sangre de la primera estirpe. Es bueno saber cuando nos arropamos en el pliegue del Ande, brumoso y frío, que el tedio es un sucedáneo del tiempo, y más que eso, es un escape, un deseo que hace olvidar la gran ciudad por un instante. Claro, aquí se le ve a Henry Manrique su formación de filósofo, ¿no? Hay una respuesta frente a un existencialismo rayano en el absolutismo. Él da una respuesta también como de esperanza, ¿no? De cómo el tedio puede alimentarnos la vida y cómo el tedio
puede ser un pretexto también para la poesía, ¿no? Entonces, no es el poema de Florentino Bustos cuando se queja de que lo calumnian, ¿no? Eh, hija de Lucifer, y yo te desprecio, pues en mi fondo te he visto surgir del fondo recio, ¿no? Bueno, aquí es otro el tedio, ¿no? Es otra posibilidad. Entonces Henry Manrique, vuelvo y reitero, es profesor, es fotógrafo del grupo cultural Los Chasquis, mis amigos, mis hermanos, de cual me precio de ser socio honorario, creo que me autonombro o me autonombré, no importa, pero los Chasquis saben que son mis hermanos, mis amigos del alma. No puedo ir a Ipiales sino hablar y visitarlos y hablar, ¿no? Y tomar nuestras copas y libar por nuestros recuerdos y nuestras penas, porque también lloramos. Entonces, hermoso, hermoso la voz de un fotógrafo, de un profesor en el plano de la poesía, ¿no? En ese trabajo tan lindo que hace con el taller, pero sobre todo, pues, Henry Manrique como poeta. Independientemente de eso, ¿no? Vemos un trabajo también de filigrana, un trabajo detenido. Esto, pues, tiene que ver mucho con los gustos, ¿no? Quienes han leído mi poesía, sobre todo la poesía última, que es la casi no publicada, saben que me muevo un poco más en esa poesía que es compleja, que es a veces aburridora. Entonces me gustan estas cosas que me ponen a pensar, que me ponen a meditar, ¿no? La poesía pues es lindo, la poesía también que te hace vibrar la piel y que te evoca cosas de la adolescencia, también es bonita, pero pues eso es gustos, a mí yo me muevo en otro plano. Por ejemplo, ¿no? De las escritoras de Ipiales que fueron mis amigas, Blanca Murillo de Calderón y Carmencita de Cala, ambas hijas del siglo XX, de inicios del siglo XX, ¿no? Ambas amigas, ambas comadres, vivían muy cerca, tapias de por medio, pero pues una diferencia abismal. Mientras Carmencita de Cala el amor en pasta, ¿no? La ternura, la mujer que hablaba de las lajas, del camino, del champús, del musgo para hacer el pesebre, algo bellísimo, ¿no? De cómo cuando uno iba a su casa con ese cariño, el cafecito, el panecito caliente, esa era Carmencita de Cala. Sus hijos publicaron el libro Cuentos de Mamá Carmela. Creo que pues sería interesante, ¿no? Publicar también su parte poética. Yo tengo las cartas que ella me escribía y ahí se ve su romanticismo, más cercana al poeta Bustos, ¿no? En cambio, Blanca Murillo de Calderón, una poeta más irreverente, ¿no? Entonces ella no era la que me invitaba a tomar cafecito y pan caliente, sino que cuando yo iba a su casa sacaba era una botella de whisky en unas copas finísimas, ¿no? Y servíte un whisky, y ella no me servía, sino que me ponía a mí a servir. Blanca Murillo de Calderón fue la primera mujer nariñense que escribió en el periódico El Tiempo de Bogotá. Gran amiga y hermana de Alfonso Alexander Moncayo y su esposo pues Carlos Olmedo Calderón, un periodista, ¿no? Que así cubriendo una noticia en Tumaco frente al despojo de los madereros, el helicóptero en el que iba falló y murió. Todo apunta pues a que fue un asesinato, ¿no? Por las denuncias que hacía. Entonces Blanca era la que leía Walt Whitman, la que leía Habermas, era la poeta irreverente, ¿no? Una poesía que rompía todos los esquemas, muy a lo Alfonso Alexander. Entonces fíjense cómo todo es de los gustos, cómo las lecturas se mueven en uno y otro camino, ¿no? Bueno, eso era esta charla de una hora que se ha prolongado 1 hora y 40 minutos. Les agradezco a todos la atención. Les pido disculpas por la interrupción que hubo. Algo pasó con mi computador y se cayó. Pido disculpas a Página 10 porque erróneamente estaba conectado desde mi Face y no desde Página 10. Y la invitación es desde Página 10. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Hablar de literatura. Hablar de tantas cosas interesantes que nos ha puesto a pensar esta pandemia que existe. Una pandemia que tiene todos los matices, ¿no? Porque es una pandemia que parece ser sacada de laboratorio, en donde está el juego el petróleo y en donde está en juego la economía, donde todo parece ser tan artificioso, ¿no? Y que tiene sus cosas bellas. En primer lugar el encierro, los que somos pues
como caracoles que nos gusta el encierro, pues uno no, al contrario, le saca todo el provecho del caso. Pero también qué hermoso ver esas imágenes, ¿no? De Italia. Mi hijo vive en Milano, está estudiando encerrado, pues porque es la zona de Lombardía, es la más golpeada por todo lo que está pasando. Pero hermoso ver esos videos donde la naturaleza recobra su espacio. Ver a la jabalí con sus hijitos paseando por una ciudad italiana, ¿no? Ver los delfines, ver los peces en lugar de las góndolas en Venecia, o ver el video del zorro que salió ayer en Bogotá, ver cómo la naturaleza es un llamado de atención, ¿no? Yo poco he querido escribir sobre la pandemia esta porque sé que causa resquemores mucho de las cosas que uno puede pensar, por eso he tratado de no compartir nada, ni de hablar nada, pero sí, en este espacio pues hablar de lo importante del hombre volver a los ojos a la naturaleza, ¿no? El profesor Darío Botero Uribe de la Nacional en sus libros, fundador de la Escuela del Vitalismo Cósmico acá en Colombia, pues hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo el hombre por la cultura dejó de ser natural y se volvió más allá de la naturaleza y ha hecho lo que ha hecho. Entonces es momento de volver la mirada, de bajar de ese peldaño de la no naturaleza para pensarnos otra vez como naturaleza. Ese como un mensaje final. Les agradezco mucho a todos ustedes la atención y los invito a que estén atentos a la página 10 para ver cuándo volvemos a retomar el tema de la poesía y de la literatura. La próxima charla me encantaría hacerla sobre los poetas y la escritura del Pacífico nariñense. Sé que hay mucho por decir, o del Pacífico colombiano, ¿no? Hablar un poquito de Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios, a quien tuve la fortuna de conocer, hablar un poco de Alfredo Banín y de los escritores amigos como Jenny Tenorio, Oscar Seidel, Moro Mansi, que Moro Mansi está en mora de publicar muchas cosas, ¿no? Su silabario que es tan bello. Y bueno, muchos escritores jóvenes y nobles que están haciendo cosas. No es publicar por publicar, hay que detenerse un poco en el texto, ¿no? Pensar qué es lo que se va a publicar. Y bueno, entonces les agradezco mucho la atención, un grande abrazo a todos y estemos atentos a página 10 para volver a conectarnos. Feliz noche. Muchas gracias a todos.